Bueno, voy a ir a Messi. ¿Vamos a jugar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Facundo Ramírez, estamos acá de nuevo en Mock Talk con Facundo Ramírez. Nuevamente, como saben, este es un podcast dedicado a entrevistas con personas para saber un poco más de su vida profesional, un poco más de su vida tanto personal y sobre todo conocerlos como lo que son seres humanos de esta tierra tan hermosa que es el Perú. Hoy tengo el privilegio de estar con uno de los recientes ganadores de una convocatoria de una editorial peruana que se llama Revuelta Editores. Se llama Diego Chávez, él es graduado de diseño gráfico y branding. Ex arquitecto, bueno, porque no terminé la carrera. Medio arquitecto, ahora está como parte de una agencia creativa, Friday Mood. También ha ganado un premio EFI para publicidad en Carpe Diem, en la categoría, en 2019. Y antes de todo eso tuvo una inquietud musical, como todos los comunicadores hemos tenido a lo largo de la carrera, que es ¿eres solista o tienes una banda? Soy solista, cantautor. Cantautor solista. Y estuviste en La Voz, en La Voz, has sido finalista en 2015. Hace unos días también entrevisté a Maya, que también fue finalista, creo. Ah, sí. Así que estamos aquí. Hace un par de años. Nos llenamos aquí con gente de La Voz. Después lanzó su disco con un proyecto creativo más que ha sido su primera novela, que es esta que tenemos acá, que es Lo que queda de nosotros, su primera novela, su primer manuscrito, que dio un tiraje de 100 copias como una apuesta para ver si tenía el impacto que él esperaba, y lo ha logrado tanto que el viento lo llevó a una puerta, que es la puerta de Revuelta Editores, en la cual él es ahora el nuevo autor de esta editorial, con la cual, spoiler, relanzará su novela. Así que bienvenido, Diego, es un placer tenerte acá. Hola, Facundo, gracias por la invitación, la oportunidad. No, a ti, gracias por haberme respondido en la correspondencia de conversar conmigo, que tengas interés en el tema. Yo sí te escribí por el tema porque he entrevistado a Charlie Becerra, por ejemplo, que ha sido un escritor igual de Revuelta, no sé si lo conoces, pero... De hecho lo conocí a través de tu podcast. Ah, sí, bueno. Y súper chévere, me gustó, me interesé mucho en su obra, recién lo estoy descubriendo, pero chévere. Él también lanza así proyectos, él hace más investigación policial, está lanzando buenos proyectos con Revuelta. Pero tú fuiste ganador de una convocatoria en la cual yo participé, pero no gané, así que qué mejor que estar acá con el número 1 de ganador acá de la convocatoria. Para que pueda dar un poco de consejos sobre su historia con la literatura y también acá conversar conmigo en Mock Talk. Sabes que es rara esa presentación estar de este lado porque no suelo ser el que gana. Entonces es chévere darte cuenta que la vida te da la oportunidad de estar en todos los lugares. Claro. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha sido tu día de hoy? Bueno, hoy día es un viernes. Los viernes suelen ser chéveres. Porque, bueno, termina el trabajo y ya llega la tranquilidad del fin de semana, ¿no? Claro. Que normalmente el fin de semana suelo dedicarle mucho tiempo si no a mi proyecto musical, en esta parte ya un poco más a planear el lanzamiento del relanzamiento de la novela. Claro. ¿No? ¿Y tienes otros manuscritos o proyectos que están ahí en desarrollo o en aprobación, aparte del primero? Tengo algo que está en mi cabeza. Vale. Y que realmente creo que a mí me pasa mucho que cuando empiezo a volcar las cosas por escrito, son cosas que ya vienen como formándose dentro por mucho tiempo, ¿no? No soy tan espontáneo normalmente, ¿no? Sí. ¿No sueles apuntar así tipo en papel o aunque sea la idea y la dejas ahí macerando hasta que surja la naturalidad de escribirlo? Sí, apunto mucho ¿Vale? En mi celular. Vale, tengo mis notas y uso Google Keep, que es una aplicación de Google, que es como notas. Y te permite separar por categorías. Y ahí si tú ves en mis notas, tengo ideas para personajes, ideas para títulos, ideas para escenas, ideas para canciones, ideas para... Y de cuando en cuando vuelvo ahí. Esa idea para desarrollarla. Sí, o frases o pensamientos. Claro, al final una frase puede abrir una novela. Tal cual. Tal cual. Yo tengo un proceso más especial, que yo tengo una aplicación, que es Ulises, no sé si has escuchado, que es una aplicación únicamente de escritura, que es increíble porque, yo como intento de escritor, me distrae mucho el tema de corregirme cuando escribo. Tipo que Word te ponga el rojito que no te permite quitar la vista y tienes que corregirlo. Sí. No te deja fluir toda la idea y te saltas
te pueden hacer dos procesos a la vez, que es el tema de escribir y corregir a la vez, cosa que no se debe hacer. No se debe hacer, pero es exactamente lo que yo hago y por eso me demoré tanto en terminar mi novela. ¿Cuánto te demoraba esta novela de acá? Mira, empecé a escribir en el 2013. Ya. Terminé oficialmente mi primer manuscrito en el 2020, en plena pandemia. 7 años. Y después tuve más o menos un año revisándola por mi lado. Y después un poco menos de un año revisándola ya con otras personas, lectores de confianza, por decirlo así. Entonces, claro, en total han sido como 9 años hasta que la publiqué. Claro, con gente que te pueda dar un feedback valioso. Sí. Es importante eso. Que eso lo hice al final. Es lo caso porque me pasé tantos años escribiendo solo. Y al final, después de tantos años, se lo muestras a alguien con un miedo porque dices, tal vez he hecho todo esto por gusto. Que de ahí, ¿no?, se rechaza, no se acepta como se espera. Sí, es un trabajo bien solitario y bien de fe, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar. Con la música, por ejemplo... Uy, toqué el micrófono. No, tranquilo. Con la música es un poco más fácil porque por ahí tengo una maqueta y se la muestro o a mi enamorada, o a mi productor, o a un amigo, y puedo recibir retroalimentación y ir cambiando en el tiempo. Pero con la escritura soy muy pudoroso, o sea, no siento que pueda mostrar algo, sino realmente no siento que ya está como yo quiero que esté. Y eso puede ser años. Claro. No, te acompaño porque, o sea, es muy diferente, o sea, sobre todo por lo que has escrito el libro de los primeros capítulos. Es algo, me parece, un poquito íntimo. Ajá. Creo que si es novela ficcional, debe ser basada en algo de historia tuya, como le pasa a la mayoría, como todo. O sea, creamos historias que son reales a base de cosas verdades y cosas que son ficticias del autor. Este proceso en el cual tú has podido, al fin, es decir, limpiar de ese pudor tuyo que es natural en todos, creo que todos sentimos esa inseguridad al comienzo, que se va diluyendo con el tiempo. ¿Quiénes han sido los primeros privilegiados en que han leído tu manuscrito? Aparte, ¿tu enamorada, me imagino, en ese entonces? O... No, a ver, me pasó algo bien curioso, que cuando empecé a escribirlo allá por el 2013, la primera persona que leyó, digamos que el primer capítulo o las primeras páginas, fue una amiga de ese entonces. Claro. Y 10 años después, ahora es mi enamorada, recién 10 años después. O sea, leyó las primeras páginas y ahora está conmigo. De hecho, ella leyó el correo cuando me llegó el correo de Revuelta diciéndome que había sido ganador. Le dije, has llegado en el timing perfecto de mi vida. ¿Ella aparece en la novela? No, o sea, y tal vez sí. De hecho, yo le he dicho que seguramente hay mucho de ella también, pero hay mucho de muchas personas y hay mucho de mí diluido en muchos personajes. Entonces, te mentiría si te digo que hay personajes inspirados específicamente en una persona. Siento que... A ver, volviendo al tema del pudor, ¿no? Una técnica que me sirvió, porque claro, cuando uno escribe cosas muy personales, el temor es que digan, pucha, todo el mundo va a asociarme a esto y van a pensar... Se encuentra. Llega un punto en el cual tienes que deshacerte de eso porque si no, no cobra vida la novela. Pero algo que me ayudó es que digamos que yo me he diluido en muchos personajes. Entonces, soy lo mejor y lo peor de todos. No pueden decir quién es quién. No pueden decir quién es quién. O quién eres tú, mejor dicho. En todo caso, soy todos. Claro. Y no soy ninguno, ¿no? Y lo eres peor, omnisciente. Y lo peor de cada personaje es lo peor de mí y lo mejor también. Entonces, ya no me da... Es como... ¿Cómo decirlo? Te desnudas, pero es como con desenfoque, ¿no? Como que te dices, ¿está pasando eso o no está pasando eso, no? Sí, algo así. Extrae un poco, ¿no? Me imagino con cada capítulo que trasciende va cambiando esa fórmula, la cual a ti te da esa confianza de que puedas... Fue muy inconsciente el proceso para mí de esta novela, y creo que por eso logré escribir una novela. O sea, yo cuando empecé a escribir esta novela, y quizás durante la conversación te cuento un poquito de los orígenes. Por supuesto. No planeaba escribir una novela. Yo planeaba escribir un cuento. Un cuento que se fue alargando, y cuando me di cuenta de que era potencialmente una novela, entré en pánico y dejé casi un año de escribir. Wow, tuviste un bloqueo. Sí, un bloqueo, temor, no me sentía capaz de afrontar un proyecto como una novela. No me sentía listo. Pero lo bueno es que cuando empecé no planeaba escribir una novela, entonces como que me metí. Y como ya estaba dentro, fue mucho más fácil como que ya estoy acá,
lo saco adelante, ¿no? Creo que es más fácil escribir la novela o lo que sea, escribir un proyecto literario cuando no sabes lo que va a hacer. O sea, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando empecé a escribir mi manuscrito, lo escribí como una catarsis. Ajá. Una catarsis porque la primera es igual, sobre personas en mi vida, varias historias, pero fue como para yo leerme a mí mismo y entenderme a mí mismo. No tuve la intención de que igual sea una novela de eso. A ti, digamos, tu intención fue hacer un cuento, pero un cuento, digamos, esperado ¿para quién? Para mí. Para ti. Sí, fue para mí. Fue algo también, una catarsis, ¿no? Un intento de darle sentido a una etapa que estaba pasando en ese momento, que después se convirtió en algo grande. No sé si quieres entrar directamente a esa historia. Es que la primera historia sí está un tanto profunda. Más que nada porque mezclas, o sea, no hay que dar mucho spoiler porque espero que la gente lea tu novela y lean la reedición de Revuelta de Editores. Sí, pero si quieres contar cosas del inicio no hay problema. O sea, saquemos tu manuscrito porque ese que se queda ahí de modelo. Así que acá tengo uno. El primer manuscrito de... Este es claro, a ver, para que la gente entienda más o menos, estamos hablando de un futuro libro, pero también está aquí, es que esta versión la autopubliqué con Letra, Grupo Editorial Letra, saqué un tiraje de 100 copias como para testear mi escritura. Era la primera, de hecho es la primera obra literaria que tengo, o sea, publicada. Entonces, la mayoría de gente me conocía como cantante, no me asociaban tanto a la literatura. Como hecho, creativo, diseñador, claro. Exacto. Lo que es. Mi faceta de escritor ha sido un fantasma para mucha gente, para casi toda la gente que me conoce a través de redes sociales. Entonces, claro, de pronto cuando saqué mi novela fue como que, oye, ¿eres escritor también? Y yo no sé si soy escritor, pero he escrito algo. Entonces, fue un ejercicio como para testear a mis primeros lectores, que para mi sorpresa fue bastante bien. Vale. Y ahora es que, bueno, vamos a hacer la publicación ya oficial con Revuelta, ¿no? Entonces, una masiva. Ahora, una masiva que va a estar a nivel nacional, en todas las librerías, con presentación oficial y todo esto. Ni siquiera le hice presentación oficial, no está en ninguna librería esta versión. Es como salió la primicia y dijiste, aquí está mi novela, listo. Expondió de la nada, no es como que tuvo un proceso de publicidad previo. No, para nada. Por mis redes lo moví, con la gente que me conoce, con la gente que me sigue por la música. A veces hago eventos de música y por ahí vendía algunos libros cuando la gente se interesaba. Cosa que en mi música yo trabajo mucho las letras. Entonces cuando hago conciertos suelo contar las historias de las canciones. Entonces por ahí la gente se interesa. Oye, qué chévere hablas o escribes. Ah, mira, también escribo una novela. Se la vendo. Qué bueno. Dos preguntas antes de empezar a hablar justamente de tu novela para el siguiente segmento. En tu opinión, ¿qué diferiría el cuento de la novela, ya que has pasado por esa brecha, digamos? ¿Cuál sería esa línea roja que tú forzosamente o sin intención has cruzado para que tu cuento digas, ok, ya dejó de ser un cuento, ahora es una novela? A ver, bueno, sobre eso se ha escrito tanto, hay tantas teorías que probablemente lo que diga no aporte mucho, pero desde mi experiencia, para escribir un cuento tienes que ser siento que tienes que ser mucho más concreto, mucho más práctico, quizás hasta más preciso, científico, para quitar todas las cosas que sobran y dejar la carnecita, ¿no? Es un ejercicio bien chévere, pero a mí me cuesta. Claro. A mí me cuesta porque suelo extenderme. De hecho, esta versión tiene casi 350 páginas y una letra súper chiquita. Sí, porque es la maquetación, vamos a mostrar un poco la maquetación, pero yo cuando lo vi el PDF me reí, porque yo tengo la intención de que mi libro sea A5, y la aplicación me adapta a eso. Yo también cuando maqueté en InDesign para imprimirlo para mí, lo vi en esa visión, pero esta de acá se ve lejos porque no se spoile, pero es bien, o sea, lo único grande que tienes, esa parte de los títulos, obviamente los títulos, o sea, ya se ve títulos, separación y después letras chiquititas. O sea, sí, son bien chiquitas las letras y entonces ahora con la nueva edición probablemente va a llegar a las 400 páginas. Va a ser más grande, más grueso. Más alto. Claro, un poco más alto. No, más ancho, ¿no? O sea, un poquito más gruesito. Ah, sí. Pero sí. En tamaño igual se mantiene así. Un poquito más alto. Vale. Porque el puntaje va a ser más alto también. Pero bueno, entonces, si te das cuenta, de hecho he tenido que sacar cosas. En mi proceso de edición he tenido que borrar algunas cosas de la novela que me gustaban, pero que sentía que si las quitaba igual la novela podía vivir. Ese fue el ejercicio. Entonces, si así me costó, imagínate un cuento, ¿no?
hay, bueno, esta teoría que dice que el cuento es como una fotografía y la novela es como toda la película, ¿no? Y eso es un poco. ¿Tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido. Pero también, más allá de la capacidad, porque a algunos les es más fácil contar cuentos, otros les es más fácil contar novelas, no siento que uno sea mejor que otro, sino que va mucho más con lo que uno es, y también cada cosa tiene su público. Claro, ¿no? por supuesto. Hay gente que le fascina leer cuentos y no son muy lectores de novelas. Yo soy al revés, me gusta leer cuentos, pero siento que los cuentos me dejan con muchas ganas de más. No lo soporto. No se permiten porque no se puede. O sea, tienes un punto porque, o sea, la fotografía es como que el cuento va al grano. Es como que punto final y punto... O sea, punto inicial y punto final en una sola toma. La novela se desarrolla. Porque es así de gruesa porque tipo tienes un capítulo 1 que te habla de una parte introductoria, un contexto, y después al siguiente es otro contexto diferente del mismo personaje o de la misma línea. Así que... alucinante, o sea, creo que es una diferencia bien concreta, bien clara y que has marcado. O sea, tú te diste cuenta cuando dijiste, ok, esa que se desarrolla demasiado, ok, no, ya fue mi sueño hacer un cuento, que sea una novela. Sí. Pero ¿no pensaban hacer quizá una recopilación de cuentos, como lo hacen varios escritores en la historia? Seguramente en algún momento lo haré, porque tengo cuentos dispersos ahí que he escrito en el transcurso de los años. Pero sí, o sea, siento que los cuentos, es como conoces a una persona, o no sé, una chica que te encanta un día y de ahí no la vuelves a ver y te deja con esa sensación de me hubiera gustado saber más. Claro. Y te empiezas a imaginar su vida y un montón de cosas que al final nunca vas a saber si eran reales, ¿no? Y para la gente que no es ansiosa como yo, quizás le funcione, pero yo necesito saber más. Entonces la novela de alguna manera me acompaña en esa necesidad de saber más y de concluir historias, aunque al final una novela es la conclusión de esa parte, pero en la ficción esas vidas que están ahí se prolongan, sí. ¿no? Entonces de alguna manera me gusta esa compañía que me da la novela por mucho tiempo. Yo soy un lector lento, entonces puedo tener una novela 1 mes, 2 meses, 3 meses y se vuelve parte de mi vida también, a diferencia de un cuento no me pasa eso, ¿no? Muy cortito. O sea, lo disfruto, pero no llega a volverse como mi familia, como que lo llevas a todos lados para terminarlo y lo tienes contigo. Exacto. Qué chévere. Y la última pregunta, me queda claro, pero hablaremos del capítulo inicial, que es el que más me interesa hablar después de la pausa comercial, pero son recuerdos, pero una mezcla muy profunda, al menos lo vi yo en el capítulo 1, entre la inocencia de un niño, que me imagino desde tu perspectiva en esa época, porque lo asocio el tema de que dibujas con el personaje inicial, que también dibuja. Es decir, tú te contabas que eras un chico que encontraba la creatividad. Pero esa profundidad de un niño con la profundidad del adulto, ¿cómo has logrado convergerla de una manera tan poética, de una manera tan asombrante? Porque que un niño hable de esas cosas es como medio complicado. Algo que me pasó y que fue algo que yo no controlé, pero que me ayudó mucho, es que, como te digo, yo empecé a escribir esta novela hace un poco más de 10 años, en 2013. ¿Y tenías en ese entonces? En ese entonces tenía 24 años. 24 años. Por ahí. O sea, tienes 30... Sí, ahorita tengo 35. Vale. Entonces, a pesar de que no era tan chibolo, porque esa edad no es tan chibolo, siento que no había vivido mucho. Todavía tenía una visión muy idealista de la vida, ¿no? Entonces terminé de escribir el libro casi 9 años después, cuando había vivido mucho. O sea, de un Diego que recién había terminado de estudiar, vivía en las casas de sus padres, ¿verdad? A un Diego que ya había vivido fuera de su casa, que había convivido con alguien, que había sufrido el dolor, que había conocido muchas cosas que no había conocido antes, que se había decepcionado, que se había alejado y vuelto a acercar a la fe. Una perspectiva muy distinta. Entonces, la ventaja que tuve de haber escrito el libro en tanto tiempo es que esos dos Diegos se fusionaron y se pudieron alimentar mutuamente. Han convergido esas mentes. Exacto. Entonces tú lees el libro y sientes que hay una voz que va madurando. Y justo ahí en la parte de atrás yo pongo, ¿no?, que realmente mis personajes crecieron conmigo, o yo crecí con ellos, no lo sé, ¿no? Entonces creo que esa es una ventaja que me dio el tiempo, que el personaje
aunque lo cuente en primera persona, la voz va cambiando. Vale la pena la espera de 10 años entonces. Vale Totalmente la pena. Sí. Así que dejemos un poquito más para el siguiente segmento. Ahora, antes de entrar a la publicidad, no está de más, creo que no lo he hecho en ningún episodio, pero agradecer a un colaborador muy esencial para el podcast, que es Estudio 504, que siempre está puesto en la producción, pero es el estudio o el espacio que logra que todo este proyecto sea posible. Así que ahora sí, vamos en el corte publicitario y seguimos con Diego Chávez. Regresamos ahora, seguimos con Diego Chávez, escritor peruano, nuevo escritor de Revuelta de Editores, músico, entre otras cosas, y a sorpresa de todos, un escritor con mucho que contar, aparte de sus letras musicales. Así que continuamos hablando de su primera novela, Lo que queda de nosotros, que, a ver, vamos a introducirnos en el capítulo 1, ya que empezamos fuertes. Vamos a decir, cito a todas mis lunas, ya que justamente está el personaje de Luna Albrun, que es el personaje de la niña, tu amiga, me imagino, en ese entonces una amiga de infancia. En realidad, como te digo, Luna es una mezcla que tiene mucho de personas que he conocido y mucho de mí también. Muchas lunas entonces. Por eso creo que por ahí va también el tema de la dedicatoria, ¿no? O sea, qué genial. Hay personas que llegaron a mi vida en ciertas etapas que de alguna manera, sin ellas saberlo, están conectadas entre sí. Me dejaron lecciones parecidas. Claro. Entonces, ellas son mis lunas. Me parece maravilloso. Yo siempre soy muy fan de que las primeras 5 palabras tienen que ser las más impactantes en todo proyecto audiovisual. Tú como en la agencia debes saberlo, que los primeros segundos son los que más capta. Pero acá la primera oración, ni siquiera, las primeras 4 letras. ¿Ya no eres virgen? ¿Cómo llegaste a esa decisión de que esas fueran las primeras 4 palabras que leyeran en tu novela? No empezaba así. Ah, no. No empezaba así la novela. Empezaba con la siguiente línea. Ok, vale. Empezaba con la siguiente línea. La novela ha pasado muchos procesos de transformación, ¿no? Y eso es importante saberlo, sobre todo para alguien que quiere escribir también, porque tú lees algo y dices, pucha, ¿cómo logras esto? Y una lección que yo aprendí es que no tienes que tener miedo de que toda la primera salga como quieres, porque tienes toda la libertad de volver al inicio y cambiar cosas y cambiar el primer capítulo. A veces uno se obsesiona de cómo tienen que empezar las primeras palabras que tiene que usar la novela, y quizás las primeras que usas están chéveres, pero no te encantan, y después se te ocurre algo mejor y vuelves y lo pones, y para la gente esa va a ser su primera impresión. Entonces, claro, como para ti ha sido la primera impresión, cuando lo escribí no fue así. Claro. Pero después, cuando se me ocurrió darle esa primera línea, me ayudó, porque después cuando continúes la historia vas a darte cuenta que al final esa pregunta que abre todo el universo de la novela. Vale. Y prácticamente como que se va por todo el torrente sanguíneo de la novela. O sea, vuelves a esa primera pregunta y dices, no hay otra forma de que empiece la novela. O sea, tenía que empezar por ahí. Una decisión muy usada. De hecho, me parece genial porque es intrigante, impacta bastante. Y la siguiente línea, que es como que, si no estuviera la pregunta ahí, quizá no entendería a qué pregunta te refieres. O sea, quizá si la pones más adelante, no encajaría tan bien. Es como que esa pregunta ya sabemos cuál es. Va a estar en la cabeza de todos. No empezaba con la línea que entonces sigue. Empezaba con lo que dice... una niña. No, acá. Ok, empezaba contextualmente, no empezaba con, pero buena explicación de comienzo. Sí. Y justamente ese es el que más me encantó, porque le leí esta semana, antes de entrevistarte. Me parece muy tierno lo que has logrado. Y justamente me faltó preguntarte, antes de continuar con esto, por el tema de los cuentos. Has empezado en 2013. Sí. Digamos que viste algo con lo cual personalmente no estoy a favor, no soy muy fan de eso, tampoco estoy en contra porque ha sido una posibilidad de escritores, pero has vivido en la época del boom de Wattpad. Lo escuché, lo conocí de oídas. Nunca has visto... Pero nunca me metí. O sea, sé que es un canal donde la gente comparte sus escritos y se leen entre ellos, es una comunidad. Tal cual, es un Facebook dedicado a escritores en el cual la gente dice que tengo un proyecto de novela chévere, lo escribo. Es una aplicación en que tú escribes tu novela, pones su portada, lo que sea, y se publica y están en la nube para que todo el mundo lo lea. Ajá. Y de ahí han surgido novelas que no, esto es a testigo personal, no tengo voz de literatura, no soy un experto literario, no soy escritor tampoco todavía, pero a mi parecer es una licencia para que cualquiera escriba sus fanfics, es válido. O
O sea, los fanfics de Wattpad tienen pasión, tienen mucha potencial de escritura. Pero yo, por ejemplo, me pasó con mi primer manuscrito, que se enseñó a una amiga de la universidad y me dijo: Facundo, por lo que más quieras, que no termine en Wattpad. Que merecía tener la dignidad, no, tampoco es indigno, la posibilidad de que sea una novela, por así decirlo. Pero sabiendo que Wattpad era una suerte de probar escritura, ¿no has pensado quizá en publicar una parte ahí y que tenga la posibilidad de ver ese estudio, cómo reacciona la gente a tu historia? Soy honesto, nunca investigué mucho sobre Wattpad, porque mientras escribía, mi cerebro estaba bloqueado de la siguiente fase. O sea, mi meta era escribirlo, escribir la novela. Claro. ¿Qué iba a pasar después? Si me iban a publicar, si yo me iba a publicar, si alguien me iba a leer, no tenía ni idea. Pero digamos que bloqueé esa segunda fase de mi cerebro. Mi mente estaba solamente en necesito contar esa historia. Es un consejo muy importante, el tema de enfocarte en escribir. Porque, o sea, ¿de qué te sirve pensar en publicar si no tienes nada que publicar? Y eso pasa mucho. Justo hoy estaba leyendo, escuchando un podcast. Siempre suelo escuchar cosas así como que me ayudan a reflexionar y aprender cosas. Y hablan sobre el cerebro y cómo en esta época estamos tan acostumbrados a la dopamina fácil, ¿no? A buscar experiencias que nos retribuyan placer de manera instantánea y no requieran trabajo. ¿Y cuál es el mayor placer de un escritor? Es contar su historia, que alguien la reciba y que alguien la disfrute. Claro. O sea, para un escritor, que alguien disfrute de lo que ha escrito es su máximo orgasmo, ¿no? O sea, es como tú ves a alguien que te escribe: oye, disfruté esto, por eso cumplí mi propósito. ¿Qué pasa con plataformas como, por ejemplo, como Wattpad? Es que quizás te llevan a ese camino muy pronto. Y entonces estás pensando más en la retribución que en dedicarte al proceso, ¿no? Y al propósito de esto, que es más allá de necesito escribir esto para que alguien me lea. No. O sea, si bien el máximo placer de un escritor es que alguien lo lea y lo disfrute, la obra no está hecha para eso. Claro. Y eso es bien curioso, porque tú esperas que alguien disfrute de lo que escribes, claro, pero en mi caso, yo no escribo para que alguien me disfrute. Pero sí espero que eso suceda, ¿no? Una cosa así. Es un mindset interesante, es un mindset muy bonito. Y aunque quizás suene cliché, yo escribo para mí, o sea, yo, sobre todo en la literatura, quizás en la música sí tengo una visión un poquito más abierta. Al público, pero en la literatura te enfocas, es muy personal. La literatura es muy personal, o sea, de hecho siento que muchas personas que me han conocido por mi música llegan a mi literatura y se sorprenden quizás de la oscuridad que puede haber, porque la obra tiene muchas partes oscuras, tiene mucha luz también, mucha inocencia, pero también tiene una búsqueda, una exploración de los demonios. Eso te lo deja el primer capítulo, porque habla de un tema profundo, que es, spoileremos un poco, creo que está bien, ¿me lo permites? Dale, por supuesto. Que es cómo ve el niño el divorcio de sus padres, o peor, la infidelidad. O sea, esos temas delicados de la mente de un niño, cómo ya plasmado, es yo lo leí y cerré el capítulo que termina diciendo Luna como, aparte, después de la introducción de que ella es una luna, de que Dios le puso el nombre de la luna porque ella es la más bella. Me encantó esa descripción de ese personaje, esa construcción que he tenido. Pero que diga el tema de que sea su papá, creo que mi papá tiene otra enamorada. Es como creo que mi papá tiene otra enamorada. Es como que, no. Otra enamorada. Niña, ¿por qué? ¿Dónde has visto eso? O sea, obviamente es como que, qué chocante que un niño se vea enfrentado a eso. Es una constante en toda la historia, el tema de los choques oscuros mezclados con la luz o con la inocencia de la persona. Sí, de hecho es el conflicto constante de la novela. La novela es un chico que constantemente sabe que hay un mundo oscuro más allá, claro, y se resiste a conocerlo. Por eso la primera parte de la novela se llama El Portal. ¿No? Bueno, estoy spoileando un poquito de eso, spoileando conceptualmente. Sí, la verdad, lo que he podido leer es maravilloso. Es algo que espero terminarlo de leer bastante, porque también soy un lector lento. Sobre todo porque trabajo, hay cosas que hacer en el día, no siempre tenemos la oportunidad de leer constantemente. Pero
sí, cuando salga, estaré obviamente para comprar esa edición. Y nada, me alegra bastante que esta ha sido la que te habrá abierto esa puerta, que es muy importante para tu carrera como escritor. Totalmente. Así que, me interrumpí, perdón. Sí, no, bueno, lo que te estaba diciendo era eso, ¿no? O sea, este conflicto entre tratar de conservar la inocencia lo más que puedas en un mundo donde obviamente no puedes. ¿Hasta qué punto vas a resistirte? ¿Y hasta qué punto es sano resistirte? Y lo que queda de ustedes. ¿Hasta qué punto es sano resistirte a contaminarte? ¿Hasta qué punto es sano evitar contaminarte? Porque quizás es necesario contaminarte para aprender a vivir bajo las reglas de este mundo. Claro. ¿No? Entonces es un poco la lucha que tiene Fabricio. Claro. Por eso la primera parte se llama El Portal, que digamos que es toda una etapa de conflicto entre por qué existe otro mundo que yo no conozco, pero las personas que están a mi alrededor ya están pasando hacia ese otro lado, y por qué yo no, y tal vez yo debería estar en el otro lado. Y la segunda parte del libro se llama Al otro lado del portal. Lo cruzó. Ahí dejaremos para que lo lean cuando salgan. ¿Está previsto el lanzamiento? Todavía, de hecho, en verdad todo esto ha pasado hace muy poco. Claro, no, fue menos de un mes que has ganado. Sí, la convocatoria de Revuelta, el anuncio ha pasado hace menos de un mes, firmamos contratos hace un par de semanas. Y ahorita estamos recién en el primer proceso. Felizmente me reuní con David, el director de la editorial. Me dijo, mira, tu manuscrito está en un 95%, no va a haber mucho que editar, así que creo que más que nada el proceso va a ser trabajar en nuevo arte. Estamos considerando si es que se trabaja este mismo arte, se renueva, así que yo creo que un par de meses, entrando para junio, por ahí puede ser que ya tengamos... Ojalá hagan también el tema de la presentación en público. Y si hay prensa, me cuelo ahí. No, va a haber, de todas maneras va a haber presentación. No, claro, si hay prensa trataré de que vayamos con la cámara a entrevistarte ahí en ese pensamiento tuyo. Sí, me gustaría y... Que es muy chévere, es algo muy importante para ti. Imagino ese orgasmo que tú defines como escritor también, que una editorial te contrate por algo que te enorgullece. Y ahí va mi siguiente pregunta, que es 2013 has empezado esto. ¿Cómo te sientes ahora? ¿O sientes que ese joven tuyo de 2013 que cuando empecé a escribir esto esté orgulloso del resultado de ahora? ¿O es quizá esperaba esto? Porque mucho pasa a una persona con inseguridad de que no espera que llegue tanto, que se quede en un mínimo resultado para no decepcionarse, porque si uno se cree, digamos, que va a ser el bestseller internacional, va a ser en el New York Times, se puede tumbar contra la realidad. ¿Esto es lo que en ese entonces esperabas o has superado, tú crees? De que lo deseaba, lo deseaba. De que lo esperaba, no lo sé. Como te digo, y un poco lo que dices tú, yo soy una persona que trata como... Inevitablemente mi mente vuela mucho, imagina lo mejor y también imagina lo peor. Digamos que tengo un mecanismo de autodefensa de ponerle límites, tanto para no pensar en lo peor ni tampoco pensar en lo mejor. Claro. Y tratar de mantenerme aquí en balance márgenes de lo más, claro, de lo que podría no afectar tanto si es que no pasa. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando participé en La Voz Perú en el 2015, yo fui a las audiciones. No le conté a nadie, a mi familia, a nadie, porque dije, pucha, fácil no paso y voy a decepcionar a todos, ¿no? Entonces fui con esa expectativa y después, bueno, pasaron cosas buenas. Pero creo que con el libro también. El libro ha sido una escritura muy, muy personal, muy lenta, muy paciente. Bueno, no sé qué tan paciente, porque sí, era muy impaciente, pero al final tuve que tener paciencia para haber esperado tanto tiempo. Tuvo que macerar lo que tuvo que macerar. Sí, pero si me preguntas, oye, sí, ¿tú sabías que esto iba a pasar? No sabía que iba a pasar. O sea, no tenía... Sabía que si terminaba de escribir el libro y lo entregaba a la vida, algo iba a pasar. Ese algo podía ser que un amigo le guste, como que gane un premio internacional. Nunca lo sabes. Te quedaste ahí. No quisiste indagar más en el futuro con tu gema del tiempo, quisiste quedarte ahí. De hecho,
De hecho, no lo había mandado a ninguna editorial. Fue mi primer intento. ¿El primero fue la de Revuelta? Sí. Ah, mira. Sí. ¿No te has animado quizá con alguna de Penguin, Random House, con alguna de España, Argentina? No sé cómo funciona mucho el mundo de las editoriales aquí, pero tengo el presentimiento, porque obviamente pues uno sueña pues que te firme tu primer libro, pues Penguin, Planeta, ¿no? Claro. Quizás peco de ignorante, pero mi percepción es que si tú entras como un autor totalmente desconocido a una editorial muy grande, digamos que vas a ser, como se dice, cola de león, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, lo que me gusta de entrar a una editorial como Revuelta, que es una editorial independiente, es que mi primera reunión fue con el director de la editorial y hemos estado casi 2 horas conversando de la vida. Qué bueno. Probablemente que no iba a pasar con otra editorial gigante, entonces siento que me da más confianza, siento que están apostando realmente por mí, ¿no? Que no va a ser simplemente un título más de su catálogo. Claro, no, yo creo que Revuelta ha hecho un buen trabajo con el aporte nacional a la literatura. O sea, está que da esas oportunidades a gente que no sabían que son escritores. Como tú, que todo el mundo te conoce por ser músico, no por tu faceta de escritor. Y da esa oportunidad de que cosas como estas salgan a la luz. Y saldrá con un impulso a la luz más adelante. Sí, no, para mí todavía es increíble. O sea, cada vez que lo vuelvo a pensar digo, oye, esto no esperaba que pase tan pronto. Tan pronto entre comillas. Claro. Porque ha pasado mucho tiempo desde que empecé a escribir. Pero el año pasado hice esta autopublicación. Sí, y de hecho mi plan, o sea, estaba tan bloqueado de pensar en otras alternativas que mi plan era simplemente tener mi autopublicación y quizás de ahí sacar otro tiraje de mi autopublicación para que la gente que le gusta mi música se empiece a difundir, y por ahí uno nunca sabe, es como la botella en el mar, ¿no? O como el avioncito de papel que tiras desde lo alto de un edificio. ¿A dónde llegará? No tienes idea. No se sabe. No tienes idea. Pero la cosa es lanzarlo. Esa es mi premisa. Lanzarlo. De ahí ya no depende de mí. Pase lo que pase, esté en mano de Dios. Tal cual. ¿Tú tienes referentes literarios? ¿Tipo algún escritor nacional o internacional que te haya inspirado a quizás escribir? ¿O hayas tomado referencia de estilo? Quizás no tengo un referente en particular. Siento que como lo he escrito esta novela, por ejemplo, la he escrito en tanto tiempo, he tenido por facetas muchos referentes, ¿no? Porque yo me pego con escritores por temporadas. Me pasó algo curioso cuando empecé a escribir el libro, que en ese tiempo, en el 2013, yo ya escribía de chibolo cosas espontáneamente, claro, ¿no? Pero digamos que en el 2013, un amigo, que es un gran amigo, que hasta ahora, que de hecho fue la primera persona que leyó todo el manuscrito completo, es un muy buen amigo, le dije, oye, quiero empezar a leer literatura. ¿Qué pasa? Que en el colegio yo era reacio a los libros. El plan lector. Ajá. Reacio. Pero por un prejuicio tonto, ¿no? Era como que, no, si lees eres lorna, ¿no? Entonces a mí me gustaba salir a jugar fútbol, hacer música, pero la lectura era para lornas. Entonces... ¿Quién diría que eso te haría vivir ahora eso? Sí. Pasó el tiempo y los libros que no leí del plan lector los empecé a leer después de que salí del colegio. Y dije, está bonito esto, en verdad, me he perdido cosas chéveres. Entonces terminé de leer los libros que tenía en mi casa por ahí y dije, ¿ahora qué? Entonces a este amigo que sabía que era lector le dije, quiero empezar a leer otras cosas. Bautízame, ¿con qué empiezo? Y me dijo, vámonos a Quilca. ¿Ya? Nos fuimos a Quilca y tuve una experiencia religiosa ahí. De hecho, un librero, que es un viejo librero de ahí, bueno, Quilca lo sé que lo cerraron. Qué pena. Un personaje que me inspiró y que de hecho está en la novela también. Pero ese día me acuerdo que compramos 3 libros. El túnel de Ernesto Sábato, Madame Bovary de Flaubert y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces yo le creí a mi pata, no, léete estos libros. O sea, eran libros de pesos pesados. El túnel fue lo más fácil de leer. Pero después leer Madame Bovary, pucha, un reto. Y leer Pedro Páramo es cortita, pero también es bien, o sea, es densa y loca y interesante y poética. Entonces, digamos que me expuse a la literatura de pesos pesados muy pronto. Claro. Y esos empezaron a ser mis referentes, esos empezaron a ser como mis
mis metas, ¿no? O sea, me comparaba hacia eso y siempre salía perdiendo, pero digamos que tenía una valla bien alta y eso me ayudó a siempre tratar de escribir como como los escritores que más admiraba. Los grandes. Ajá. Entonces, digamos que si bien no tuve referentes particulares, me nutrí mucho en esa primera temporada de esos autores. Después, por esa época, descubrí a Alice Munro, que es cuentista, premio Nobel 2013, una cuentista canadiense que le llaman la Chekhov canadiense. Ella tiene una especie de cuentos que son más largos de lo común. Y te dejan el sabor de haber leído novelas después de que termines de leer sus cuentos. Ella, digamos que fue por mucho tiempo un referente en cuanto a escritura, en cuanto a estilo. Me gustaba muchísimo. ¿Cómo redactaba? ¿Perdón? ¿Cómo redactaba, digo? Sí. Su forma de adentrarse en la mente de los personajes. Eso es mucho lo mío también. Me gusta meterme mucho en la mente de los personajes, más que las acciones en sí. Y después, bueno, he tenido temporadas que me pegué mucho con Ribeiro, leí mucho de la obra de Ribeiro. Entonces, sí disfruto de leer cuentos, como te das cuenta. Y tengo una técnica, entre comillas, como yo soy un lector ansioso. Si tengo una novela larga, leo 100 páginas de la novela y ahí me voy a un libro de cuentos que pasan más rápido y de ahí vuelvo a la novela y así alterno. Es como un pomodoro, pero literario. Claro. Qué buena. Y bueno, así explayas más. Pues, sí. Y bueno, referentes, ella, Alice Munro, me inspiró mucho. ¿Te parece si hacemos una lista de tops referentes tuyos? Sí. Después de este pequeño corte comercial. Dale. Regresamos de nuevo, seguimos con Diego Chávez, escritor peruano y futuro publicado de Revuelta de Editores, y estábamos ahora hablando de sus referentes literarios. Así que hacemos un tier 3 o un tier 5 de tus referentes. Mira, a mí siempre me ha sido bien difícil hablar de cosas favoritas. Si me preguntas cuál es mi comida favorita, mi cantante favorito, mi color favorito, nunca voy a saber qué responder porque soy muy de temporadas. Vale. ¿No? Pero digamos, ¿qué autores han tenido temporadas importantes en mi vida? Alice Munro, la cuentista que te comenté, claro, quizás es la autora que más he leído. ¿En una temporada tuya de? Digamos que en los años más o menos que empezaba, porque ella fue premio Nobel 2013, entonces justamente por la época que yo empecé a escribir la novela, me leí varios de sus libros de cuentos. Claro. Después, aunque no he leído tanto de su obra, Dostoyevsky me gusta muchísimo. Solamente he leído Crimen y Castigo, algunos cuentos y una novela corta que se llama Noches Blancas, si no me equivoco. Pero Fyodor, ¿no? Dostoyevsky. De hecho, mi gatito se llama Fyodor, en honor a él. Fyodor. Y aunque, como te digo, no he leído muchas obras de él, pero ese libro en sí me acompañó por mucho tiempo. Crimen y Castigo me acompañó por mucho tiempo. Es sobre la moral, ¿no? Sobre la ética. Sí, que cosas que me encantan, esos conflictos internos. Ahí voy a poner uno mío, que es Ayn Rand, que es una escritora ruso-americana, que tiene muchos libros, La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas. Ese es uno de los más clásicos conocidos. Lo menciono aquí también. Vaya. Y uno que fue mi favorito, que lo leí en la clase de filosofía, que se llama La virtud del egoísmo, que es algo que a mi parecer pasa mucho socialmente. Es el tema de que los actos que son de uno mismo para uno mismo son actos egoístas cuando en realidad no lo son. Es un debate moral interesante que sería para otra conversación, pero a ver, seguimos con tu lista. Tenemos a Fyodor Dostoyevsky, tenemos a Alice Munro. Después, como te digo, he tenido temporadas, creo que de los autores peruanos, a quien más he leído ha sido a Ribeiro. Ramón Ribeiro. Vargas Llosa, ellos. Vargas Llosa, he leído La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. La ciudad y los perros me encantó. Conversación en la catedral me costó bastante. ¿Has leído La tía Julia? No. Después hay una autora norteamericana que se llama Lucía Berlín. Ya. No es muy popular. Claro. Bueno, digamos que se hizo popular hace unos 6 años más o menos entre el mundito literario, pero no es que sea muy pop, masiva. Muy pop, ¿no? Pero sus 2 libros de cuentos, que digamos que es el único legado que dejó. Ya falleció. No. Sí. Es increíble. ¿Cuáles son para que la gente sepa de...? Manual para mujeres de la limpieza
Es su principal libro de cuentos, Manual para Mujeres de la Limpieza. Y su segundo compendio de cuentos, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama. ¿Cómo decía que se llamaba la chica? Lucía Berlín. Lucía Berlín. Capaz, tengo una amiga que le gusta mucho leer históricamente la filosofía, pero la filosofía y la literatura que han hecho las mujeres en el largo del tiempo. Quizás es una que las que pueda hablar con ella en un episodio, porque también le quiero entrevistar. No, y de hecho, creo que entre mis top de escritores tengo más mujeres. ¿Ah, sí? Alice Munro, Lucía Berlín Lucía Berlín me fascina, o sea, si ese libro de Manual para Mujeres de Limpieza lo recomiendo muchísimo. Es un libro de cuentos. Claro. Oye, me estoy dando cuenta que muchos cuentistas entre mis favoritos. Pero... ¿no? Contrario a mí, curioso. Me nutro de los cuentistas. No, pero es contrario contra tu voluntad, porque te has extendido demasiado. No es que no te gusten los cuentos, exacto. Es que lo que tú has escrito no estaba predestinado a ser un cuento. Ya eventualmente quizá harás cuentos, pero esta vez se te pasó el balón por... Se requiere una capacidad que a veces siento que no tengo para escribir cuentos. Es como contar en un extracto muy chiquito una historia muy grande, ¿no? Claro. Es un reto. Eventualmente. Ahí digas, te animarás, te tomas una chela y digas, vamos a hacer un cuento. Te pones a escribirse ahí toda la noche. Después, Ernesto Sábato es un autor que me acompañó mucho al inicio. Vaya. De hecho, siento que Ernesto Sábato lo pondría entre mis principales, porque siento que él me abrió el mundo de la literatura. Cuando leí El Túnel, digamos que fue mi transición, fue mi túnel entre, digamos que la literatura infantil, más fácil de digerir, a la literatura más adulta, ¿no? Siento que fue como que el pase. Una transición. La transición. Fue mi autor de transición, claro. Ernesto Sábato, y por eso lo quiero muchísimo. Leí El Túnel primero y después leí Sobre Héroes y Tumbas, que es su obra magna, por decirlo así. Es un libro gigante, pero tiene eso que a mí me gusta de él, que es una oscuridad bien fregada, pero al mismo tiempo no es deprimente. No sé cómo explicarlo. Él, de hecho, su obra parece deprimente, pero cuando tú lo escuchas hablar a él es bien esperanzador. Y siento que tiene un poco me conecté mucho con él. Es importante. Sí, me conecté mucho con él. Y después seguramente tengo otros autores por ahí que he disfrutado. Pico mucho. O sea, claro. Leo por aquí uno, por acá, otro por acá. Por ejemplo, cuando a Murakami lo disfruto mucho. A Murakami he escuchado bastante de él. Es alguien A Murakami lo disfruto mucho. Tengo, digamos que libros, autores que disfruto mucho, como que me relajan. Tengo otros autores que me estresan, pero que también los disfruto mucho, ¿no? Claro. Que son más densos. Como es una carne dura de picar para disfrutar. Exacto, como Alice Munro. Alice Munro es así. Claro. Entonces tengo esas, y trato de leer a autores. Normalmente trato de leer a los novels. Principalmente pues porque si han llegado a ser novels es porque ya han pasado mucha curaduría. Entonces algo bueno hay, de todas maneras. Así descubrí a Alice Munro, así descubrí se me acaba de ir su nombre. Es un autor japonés-inglés. Ahorita me acuerdo ¿Lo dijiste ahora o...? ¿Ah? ¿Lo dijiste ahora o...? No. Es el Nobel del 2018, creo. Pero ahorita me acuerdo del autor de Los Restos del Día. Y bueno, ahí tengo diversos autores, pero por ahí creo que he mencionado... ¿Has conocido alguno? ¿Has conocido un autor tú en persona en una presentación o algo? No. A lo más cercano que he estado a conocer ha sido Ernesto Sábato, pero no a él, sino que el año pasado fui a Buenos Aires, el año pasado ya, y fui a la casa de Ernesto Sábato, que ahora es un museo. Y el que te hace el tour es su nieto. Y es muy bonito porque en su casa, digamos que te ponen videos de cosas que pasaban en ese ambiente en el que estás. Te conectas de una manera muy íntima, muy profunda. Sí. Yo he conocido más a Bailey, creo que iba a sus 2 presentaciones del libro que hizo acá en Lima. Y va a venir, espero, pronto. Sí. Bravazo. Entonces sí, normalmente cuando me preguntan suelo recomendar más libros que autores, porque como no es que me he pegado con autores y he leído toda su obra, claro, pero sí libros particulares. Picando ahí para que la gente se anime a explorar más títulos. Sí, cuando vienen a mí, oye, ¿qué leo? Siempre no recomiendo lo que a mí me gusta necesariamente. Bueno, sí lo que a mí me gusta, pero siempre adecuado un poquito al perfil de cada necesidad de lector. Cada lector tiene una necesidad distinta, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa en la que estás y lo que quieres leer, hay libros que van a llegar a tu vida. Para cada momento. Exacto. Y ahora, hablando de los momentos, un momento de las preguntas del público, así que
unas preguntas que ya te hicieron, que ya respondí al comienzo, a ver si las sacamos para ver qué te han preguntado. ¿A qué te han preguntado ahí en esto? En la publicación de Instagram. Sí. Bueno, por ahí... Alguien preguntó si estabas enamorado, pero esa chica que comentas ahora... Me preguntaron, sí. ¿Estás casado? Te he preguntado, creo. Me preguntaron, ¿você casado o está namorando? En portugués me preguntaron. Ahí, a ver, Aquí está. no, pero lo puedes ver Ahí está. Ahí está. Vos casado, te está enamorando. No, supongo que si estás casado estás enamorado, con pareja nomás. Sí. Sí, estoy con parejas. Tengo enamorada, justo lo que te conté, ¿no? Esta chica que conocí justo cuando estaba empezando a escribir la novela, que fuimos amigos por una temporada de 1 año más o menos, muy cercanos. ¿Se separaron? Nos distanciamos completamente, claro, por muchos años. Y recién retomamos hace un tiempo, vamos a cumplir recién 1 año de enamorados. Vaya. Entonces fue como, oye, estoy empezando a escribir la novela, y cuando volvimos a estar juntos fue como, estoy autopublicando mi novela. Y estuve en el inicio y ahora estaba contigo en el final. Curioso, ¿no? Qué curioso. Qué alucinante es que eso me pasa a mí, o sea, igual nos alejamos por motivos X y cuando regresó estaba ya chambeando. Cuando conocimos estaba yo en secundaria, nos alejamos. Volvió cuando empecé la universidad, nos alejamos, ya acabé la universidad, estoy trabajando y volvió en mi vida, estamos juntos ahora. ¿Qué tiene la narrativa de cada uno con las elipsis tan largas del personaje? Me ha pasado, es raro, a veces uno piensa que está viviendo una ficción, o a veces tal vez uno se sugestiona para recibir material para escribir, pero me ha pasado que sí he tenido tipo encuentros curiosos en tiempos curiosos que han llegado en momentos perfectos. O sea, de hecho, la novela creo que no te llegué a contar. Básicamente, o sea, para súper resumirlo... Es una pregunta de alguien más, como que, ¿qué te inspiró la novela? Ajá. Lo cuento de una manera muy rápida. Es que en el año 2013, cuando conté que ahí estaba empezando mi exploración a la literatura, empecé a leer a Flaubert, a Sábato, y empezó ese bicho por empezar a escribir. Pasó algo, digamos que un evento... Canónico, como le dicen hoy en día. ¿Ya? Y es que un día de la nada apareció, recibí una llamada, no reconocí al principio la voz y resulta que era la chica que había sido mi primera enamorada y que se había ido a vivir a otro país y que había aparecido de sorpresa aquí en Lima. Entonces lo curioso con esta chica que había sido mi primera enamorada es que ya nos habíamos separado bastantes años atrás, pero cada vez que nos habíamos vuelto a encontrar, o ella estaba con alguien o yo estaba con alguien, pero ese momento del 2013 coincidió que ninguno de los dos estaba con pareja. Entonces, como digamos que se volvió a avivar el fuego del cariño, ¿no? Del cariño muy inocente, del primer amor, ¿no? Y fue un mes que estuvimos aquí y por un momento soñamos de retomar las cosas, al final no se dio, pero tenía toda esa carga emocional contenida y como justo estaba aprendiendo, llevando mis talleres de literatura y leyendo, digamos que fue mi primer ejercicio de necesito canalizar esto a través del escritor. Lo sacaste todo. Entonces me acuerdo, tuve una conversación con ella que me contó unas cosas de su familia que me conmovieron mucho y dije, necesito escribir algo. Y dije, voy a escribir un cuento de una pareja, de unos niños que se conocen de chibolos. Yo no me conocí con ella tan chiquitos, pero ya claro, entra la ficción, ¿no? Sí, obvio. Se conocieron de chibolos, lo intentaron, ella se tuvo que ir a vivir a otro lugar, de ahí regresó y lo dejamos en suspenso. Ese iba a ser mi cuento, que de alguna manera representaba la fase de mi vida, ¿no? Claro. Una fase real. Ajá. Y así empecé el cuento, que terminó siendo un cuento de 10 páginas, 15, 20, 30, y hasta que me detuve y dije, oye, aguanta, eso se puede convertir en una novela. Tuve mi bloqueo de un tiempo, regresé a la novela y dije, ok, ya, voy a escribir una novela, no me queda otra. O sea, tenía no sé, aquí una pistola en la cabeza de alguien que no podía ver diciéndome, si no escribes esta novela vas a morir. Entonces decidí escribir la novela. Entonces me volqué, ya estructuré la novela, planificándola, etc. Y estoy hablando del año 2013. La retomé en el 2015 más o menos, 2014, 2015. Por ahí.
Y más o menos para el año 2019, 2018 creo, que ya estaba casi en la etapa final del primer manuscrito, tenía un bloqueo para el final. Y esta chica con la que había dejado de hablar mucho tiempo nuevamente, volvió a aparecer. Hablamos de tu amiga. No, de la primera enamorada. Ah, ya, ¿ya? Sí. Volvió a aparecer después de varios años. ¿Ya? Y solamente nos juntamos una noche a conversar. Y le dijo, estoy escribiendo una novela desde hace tiempo. Y como que le dije, bueno, muchas cosas que nos pasaron me ayudaron y ya ahora se volvió completamente ficción, pero el disparo fue eso, ¿no? Y me he estancado en una parte. Te la puedo leer y se la leí. Y se puso a llorar. La conmovió. Y dije, ok, creo que esto es una buena señal. Es algo que realmente he podido plasmar lo que necesitaba plasmar. Y se volvió una conversación muy bonita, una conversación muy reflexiva. Y esa conversación, dije, esto es lo que necesitaba para poder concluir la novela. Tuviste el final en carne viva y... Hasta a mí me conmueve, así como estás que me lo narras. Sí, conversar ahí con ella entre lágrimas. Entonces dije, esta era la conversación que necesitaba para saber hacia dónde iban los personajes. Vaya. Y ahí al poco tiempo, al año, llegó la pandemia y esa pandemia me dediqué a escribir el final. Y digamos que se cerró el ciclo. Por eso te decía que a veces esos encuentros curiosos que llegan... Avanzan la historia. Sí. Ayudan a avanzar tu historia como vida y tu historia como novela. Sí. Pero es curioso porque al final igual esa historia termina no tratando de ella, ¿no? Sino de muchas cosas que me pasaron y cosas que no me pasaron pero me podrían haber pasado. Pero todos son como disparadores. Claro. ¿No? Entonces... Al final eres tú. Al final un poco de yo, un poco de mí, un poco de lo que podría ser, ¿no? De mí también, en el peor y en el mejor de los casos. ¿Y te ha servido la novela? O sea, me refiero a escribirla. ¿Te ha ayudado a ti en tu ser? Me ha ayudado, sí. Me ha ayudado mucho, sobre todo a darle un sentido a las cosas. Que al final es un sentido ficticio, pero consuela de alguna manera. Pienso que muchas cosas que sufrí, que pasé y que ahora la viven de alguna manera varios de mis personajes y las miro desde afuera, me permiten verlo con otros ojos, ¿no? Como me imagino que probablemente desde mi fe Dios ve la vida, ¿no? Claro. Donde uno siente que se está incendiando pero desde arriba no es tan grave como parecía, pues de alguna manera esto de acá te permite ver las cosas desde otra perspectiva y dices... Es un ejercicio muy catártico, o sea, porque sí, te puedes dar cuenta de muchas cosas que en el momento en vivo no ves. O sea, el hecho de que este caos que tú ves en tu mundo cuando escribes esta novela y esa incertidumbre, esa cantidad de cosas alrededor tuyo, cuando ya pasó el tiempo y lo ves con otros ojos, parecía tan insignificante. Es alucinante, ¿no? Y no solamente eso, sino que también me he podido dar cuenta de que, y siento que la novela, sin ser una novela que tiene un fin moralizador ni aleccionador, porque probablemente es muy inmoral en muchas partes y probablemente muchos de los personajes no son un ejemplo a seguir, justamente eso ayuda. Siento que ayuda a que veas también lo que no quieres ser, ¿no? Y siento que tiene un poder muy sanador esta novela. No lo he podido comprobar del todo porque todavía no ha llegado a mucha gente, pero tengo el presentimiento de que tiene un poder sanador. Ya veremos y seguramente verás resultados porque creo que lo más importante, así como en la música, ya en otro episodio te invitaré y hablaremos netamente de tu música, creo que esté seguido todo en tu vida literaria, en tu reciente vida literaria, pero te doy el punto en que va a conectar. No es un algo muy lejos de la realidad del peruano, de la realidad del humano. No es tan lejos. Creo que es algo que puedes asociar a tu vida día a día, algo palpable, algo que puedas sentir y llegar a decirte, caramba, pude ser yo. Que eso al final puede ayudar a muchas personas a ver ese caos que lo ven como lo peor de su vida y les dirá, hay un mañana al cual llegar. Eso me pasó con mi novela, que también la escribía, se decía un chico emo y un chico
que está inseguro de sí mismo, no tiene esperanza de que ahí terminó todo, existe siempre un mañana. Sí, no, de todas maneras sí. Y no sabes lo que Dios ha dejado para ti en la vida. Mira lo que te dejó ahora, te dejó ahora la puerta de publicarlo esto masivamente, con la oportunidad de que muchos puedan leerlo y maravillarse con esto. Increíble. Y increíble. Sí, no, feliz de que la historia pueda llegar a mucha gente. Me acuerdo cuando recibí específicamente este libro físico, porque fue el primero que recibí. Mi primera reacción fue, cuando vi 350 páginas con una letra tan chiquita, dije, ¿habrá una persona en el mundo que termine de leer esto y lo disfrute? Ahora probablemente ya van más de 50 personas. Y espero que cuando se publique ya a nivel nacional puedan ser muchos más y poder conectar con todas esas personas, como que este libro le pueda dar a mucha gente lo que muchos libros me han dado a mí también, ¿no? Una retribución muy del alma, muy del corazón. Me ha conmovido, Diego, te soy honesto. Vamos a hacer un último corte publicitario para poder cerrar este episodio maravilloso que hemos tenido. El primer escritor que conozco de Revuelta, aparte de Charlie, que te agradezco de nuevo que has tenido la correspondencia conmigo, la buena onda que has tenido de conversar conmigo, de que puedes estar acá en mi podcast y podemos hablar de algo que es muy tuyo, que es tu novela. Así que no se vayan, ya regresamos. Estamos acá de nuevo ya en el último segmento de Mock Talk con Facundo Ramírez. Para cerrar con Diego Chávez, una fortuna haberte tenido acá, de verdad. Me encanta esta conversación contigo, conocer más a profundidad lo que es tu novela y me anima a terminarla. Tienes que hacerlo de todas maneras. Sí, o sea, si el primer capítulo me ha enganchado tanto por ese impacto que has tenido en tu narrativa, ya que me pierda, además no lo puedo ya imaginar. Así que me gusta mucho en el programa siempre que uno se ve a sí mismo. Ya hicimos un poquito antes, pero me gustaría preguntarte así: ¿qué queda de ti después de toda esta aventura? Lo que queda de nosotros. ¿Qué queda de ti? No, o sea, sabemos que queda de ellos, pero ¿qué queda de ti? ¿Qué se viene? ¿Qué esperas para más adelante? Ahorita, nuevamente, estoy en una... Así como mientras escribía esto, estaba en la faceta de tengo que terminar de escribir sin pensar en el futuro. Ahorita estoy en la... digamos que en la faceta de quiero experimentar cómo se vive esta parte de ver un libro mío en una librería, ¿no? De saber que mi libro está en otras partes del Perú, de saber que personas a kilómetros de mí puedan estar leyendo el libro. Quiero disfrutar esa etapa. No estoy acelerado por sacar algo nuevo, y sin embargo es inevitable también. Obvio. Porque ya está dentro de mí, o sea... Ese bicho escritor ya es parte de Diego. Sí, no, y además que tengo... ¿Cómo me pasa? A mí en lo personal me vienen muchas ideas de cosas que quiero escribir. Pero siento que son así como espermatozoides intentando de fecundar, ¿no? Y alguno llega a la meta. Alguno. A menos que sea gemelo. Te vienen ahí dos novelas, claro, en un solo. Novelas, bueno, una trilogía. Un tomo, no, te viene así como en Busca del Tiempo Perdido. La vez pasada la encontré en Crisol. Es un choclón. Son tres tomos. No son tres. Yo encontré uno que cinco, son creo que son 5, son 7. En Busca del Tiempo de Marcel Proust. Ese va a ser mi próximo autorregalo. Y de hecho me lo quiero... ¿Vas a regalar el Busca del Tiempo Perdido? Me lo quiero regalar a mí mismo. Pero lo quiero tener ahí como un libro de esos, como que... Yo soy mucho así cuando escribo, no sé si es un ritual, pero es una costumbre, un hábito que tengo, que voy a escribir, me rodeo de libros, pongo muchos libros alrededor. Es como de la energía del gran libro. Se mete Entonces ahí. Cuando estoy así, como que agarro uno, lo abro y empiezo a leer fragmentos, y cuando siento como que me bustea, ya ¡pum! ¿No? Me meto ahí. Y necesito que En Busca del Tiempo Perdido va a ser, creo que eso para mí. O sea, ¿has jugado Minecraft? ¿Has jugado ese juego una vez en tu vida? Lo conozco. Eso es como cuando en la mesa, cuando regalas los libros en una mesa, todo va como las letras van pasando el libro. O otro Strange ahí cuando se ponía a leer sus libros para investigar tal cual. Tengo una última pregunta antes de cerrar el episodio. Creo que es una muy íntima entre escritores. Y no sé si te incomode, pero... pero espérate, no terminé de responderte la pregunta anterior. Sí. Y es que, así como te decía, ¿no? Que ideas que buscan fecundar, siento que uno ya lo logró. Está, digamos que me ha embarazado.
esa historia. Oh. Y va a dar, o sea, siento que voy a dar a luz esa historia. En 10 años. No esperemos que No, más pronto. Va a ser menos tiempo. Digamos que no me arrepiento de haber demorado tanto en esa historia porque tuvo sus beneficios. Obvio. Pero siento que parte de que demoré tanto fue también muchos miedos. Muchos miedos. Que siento que de alguna manera, si no los he superado del todo, pero digamos como los he hackeado. Entonces siento que este nuevo ejercicio va a ser más rápido. Siento que tengo más herramientas. Pero tengo una idea que me está dando vueltas y siento que cada día con cosas que veo y recibo como señales van nutriéndose más. Entonces siento que hay una historia encaminada. ¿Cuándo? No lo sé. No quiero escribir como, pucha, ya publiqué un libro, tengo que escribir otra cosa para que la gente no me olvide. Eso no me mueve a mí. Claro. Igual sigues vivo, eres músico, o sea, tienes inspiración. Exacto. Y no sé cuánto tiempo tardará, pero sé que cuando salga va a ser nuevamente algo muy... Valdrá la pena la espera, así que esperamos con mucha emoción tu nuevo bebé y espero que vengas con él en brazos para poder revisarlo. Y vengas de nuevo para hablar de la música, porque no hemos hablado de nada. Por supuesto, ahí sacamos la guitarra, cantamos algo. No, tú eres bienvenido, me ha encantado esta charla contigo, te agradezco mucho el apoyo que me has dado. Te corté tu pregunta... Sí, la pregunta más íntima creo que para alguien que le gusta leer. ¿Marcas tus libros? Marco mis libros. ¿Los tachas así con resaltador? No. Los marco, pero los respeto. Lo que suelo hacer, de hecho, bueno, este libro es mío, ¿no? Pero lo que hago es esto de acá, pongo corchetes. Ah, vale, ya. ¿No? Entonces pongo corchetes y además lo que hago es ponerle un pequeño check a los bordes de arriba, a las páginas donde he marcado cosas. Ah, vale. Entonces cuando hago así, veo una página marcada y digo, acá hubo algo importante. Un truquito. Es un hack, pero no, yo considero mis libros mi valor cultural. No, es que en la universidad yo cuando le decía libro de investigación, es como que voy a tachar algo, que nada, que ya terminé de tachar, que voy a revisar, tachado toda una página. Así que no, tengo que ver esa forma de sintetizar ideas, pero es un hack bien interesante. Les pongo corchetes porque sí me gusta... Es más sutil, no se maltrata, es más sencillo de ver. Siento que son como hitos para mí en los libros que me ayudan. Si quiero volver a un libro, digamos que puedo saltar entre esos hitos y vuelvo a revivir un poco la experiencia del libro sin tener que pasar por todo de nuevo, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido nosotros, Diego. Ha sido un gusto, de verdad, enorme tenerte aquí conmigo. Gracias a ti, Facundo. Gracias por he venido al estudio, sé que has venido acá a conversar conmigo sobre tu novela. Ojalá se vengan muchas más cosas como tengan que llegar, porque tú eres la prueba fehaciente de que vale la pena la espera. Totalmente. 10 años, además para ti en tu vida, valieron realmente la pena la espera. Así que eso ha sido todo también por mi parte. Yo soy, saben, aquí están las redes de Diego Chávez, tus redes de música, que hablaremos más adelante en otro episodio, y las redes, su parte de escritor y todo eso. Don Diego de Noche, si quieren conocerme como escritor. Y como músico. Diego Chávez Música, si me quieren encontrar como músico. ¿Qué tocas? Al toque, para dejar un spoiler y para dejar. ¿Qué tocas o qué haces? Soy cantautor. Toco guitarra acústica principalmente y el piano para componer. No soy un gran instrumentista honestamente, pero lo mío es más composición de canciones, así que ahí van a conocer mi faceta. Y hablaremos de eso en otro episodio. Sí, nada, gracias en verdad por la oportunidad. Me alegra compartir esta pasión contigo también. Sé que estás en tu proyecto también y si pudiera dejarle más que un consejo, un aprendizaje mío es que muchas veces te dicen tienes que confiar en tu talento, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. Entonces yo iría un pasito más atrás. Aún si no confías en tu talento, haz algo, hazlo. Aún si no confías en tu talento, hazlo. Porque quizás hay personas que cuando lo reciban van a confiar en tu talento mucho más de lo que tú podías confiar, ¿no? Y siento que eso me ha pasado a mí. Amén a eso también. Me tengo mucho en esa cultura de ser muy austero, muy modesto, por no esperar al fracaso quizá. Y te ha ido bien y ojalá puedas seguir escribiendo, ojalá que quienes te vean también se inspiren a querer lograrlo, pese a que no tengan esa confianza, porque es algún problema que la inseguridad logra, que es que nos retengamos. Que no llegue a eso inseguridad, que la seguridad se vuelva un bache que tengamos que superar y logremos más cosas. Totalmente. Así que eso ha sido todo. Están aquí las redes del podcast, las redes de Diego Chávez, y me despido de todo esta noche. Así que ha sido Mock Talk con Facundo Ramírez. Nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast, en Spotify con video, que le han designado ver el video ahí en el podcast. En Spotify, sí. Así que también nos pueden ver en YouTube, con Mock Talk con Facundo Ramírez, en la cual yo subo siempre los videos, sí, con los caretos de todos.
los clips en el Instagram y nos vemos en otro episodio. Chao. Qué buena ha sido. Chévere, Facundo. No, gracias. No te olvides. Gracias. Ahí terminé el LPF, me ha maravillado todo. Ha sido una gran conversación, de verdad te agradezco mucho Gracias a ti. Esa condescendencia conmigo. Es lo que me encanta de esto, poder conocer a gente así